principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos y, por supuesto, hay que aplicarlo frente a acusaciones de delito fiscal. Por tanto, esta rapidez, esta valoración de que basta que tengas una incidencia con la agencia tributaria, con la Fiscalía, para que ya seas calificado como tal, me parece que es un error tremendo. Qué gracioso. No sé si estaría pensando en él mismo o estaría pensando en cómo se carga el principio de presunción de inocencia, que se lo cargó él en las actuaciones de la agencia tributaria, que cada vez que cogen a un contribuyente, por cierto, ahora continúa y además multiplicado por 100, pero es que el autor, el del copyright, era este señor, era Cristóbal Montoro. Entonces, cuando tú recibes a la agencia tributaria, no la recibes con presunción de inocencia, no, la agencia tributaria te dice, a ver, comida de hace 4 años, que me digas con quién, y si no me demuestras tu inocencia, te meto un puro. ¿Eso también era presunción de inocencia, señor Cristóbal Montoro? ¿O es pasarnos por el arco del triunfo cualquier sistema de protección de los contribuyentes? Dios bendito. Bueno, Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Miguel Ángel Pérez, que continúas con nosotros. Vamos a intentar analizar qué hay en torno al caso Montoro, Cristóbal Montoro, y detrás del caso Montoro. Y digo detrás porque, vamos a ver, nosotros miramos toda la corrupción. Ahora, la miramos, y la miramos de verdad. Hombre, y tampoco se nos pasa por alto el hecho de que haya habido una investigación que lleva desde el año 18 hasta el 25, que permanecía secreta, que ahora se levanta el secreto, ahora sale, y resulta que lo primero que descubrimos es que no hay ni una sola diligencia en el último año. Y dices, entonces, ¿por qué ha permanecido secreto? ¿No se consideraba que tenía relevancia penal? Y si era así, entonces, ¿por qué se levanta ahora? Y si se levanta ahora, ¿con motivo de qué? ¿Por qué se ha levantado ahora? Porque si no hay ninguna diligencia última que hubiese podido cambiar el criterio desde el inicio del caso, ¿por qué ahora se levanta? Vamos, traducido, vamos a hablar claro. ¿Se ha levantado el secreto porque convenía políticamente a alguien? Entonces vamos a analizarlo todo y repito, vaya por delante. Si este señor ha cometido algo, sí, esa es una frase muy manida, no, yo les digo la mía. O sea, más allá de lo que acaba ocurriendo penalmente, me parece impresentable lo que estaba pasando con Cristóbal Montoro. ¿Había determinadas influencias? Las había. ¿Había un despacho que tramitaba cosas y había legislación que luego salía en la dirección? La había. ¿Había intercambio de personas entre los departamentos de la cúpula del despacho y la cúpula ministerial? Doble. Cristóbal Montoro traspasó las acciones del despacho a su hermano, ¿vale? Toma ya, es decir, el hermano estaba en el despacho y él estaba en el ministerio. Y el responsable del despacho, Ricardo Martínez Rico, era el responsable del despacho y su hermano, por cierto, después de ser jefe de gabinete, Cristóbal Montoro, el de aquí, y su hermano Felipe, pasó a ser jefe de gabinete. ¿Me parece eso admisible? Inadmisible. ¿Más claro? Complicado. A ver si encuentran a alguien de izquierdas que diga lo mismo de las corrupciones esas que les bombardean por todas partes y se dedican a intentar taparlas y hacer así. Bueno, dicho todo esto, Luis Fernando, que tú levantaste el caso, año 13, ¿cómo lo ves? Bueno, pues lo veo, has hecho un resumen fantástico. Yo creo que si estas actuaciones terminan por demostrar finalmente delito por parte de equipo económico, tiene que caer todo el peso de la ley sobre Cristóbal Montoro y sobre esas actuaciones de las que ya teníamos sospechas en 2012-2013 y por las que empezamos a tirar del hilo y a publicar informaciones en 2013. La primera información, que yo creo la hemos recordado estos días, Carlos, era una información en la que simplemente describíamos el lobby, lo que has hecho. ¿Quién era el jefe de gabinete de Montoro? ¿Quién pasaba a ser de los fundadores del despacho? ¿Quién había sido el director general que pasaba a ser consejero de equipo económico? Y, en fin, de dónde salía cada uno de los consejeros que habían montado equipo económico. Otra de las informaciones que dimos, que yo creo que es muy elocuente, es la evolución de ingresos que había tenido equipo económico en paralelo a las acciones que tomaba el gobierno en el que Cristóbal Montoro era el ministro de Hacienda. Y curiosamente, a medida que crecían los clientes, a medida que tenía que tomar más decisiones relativas a los propios clientes de equipo económico, la facturación del despacho iba subiendo. Cuando finalmente Soria se impuso en el tema del fin de las subvenciones a las renovables, muchos de esos clientes decayeron y la facturación, curiosamente, también decayó. En definitiva, creo que hay material de sobra como para investigar, pero las circunstancias que han rodeado al levantamiento del sumario, el sitio en el que se ha producido y aquellos que le investigan, ¿de quién dependen los Mossos d'Esquadra? Pues eso
pues también tiene su sombra de Pues le sospecha. pasamos la pelota a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué ha ocurrido en la tramitación de esta historia? Porque, o sea, encontrar un caso que permanece secreto durante 7 años es complicado. Que permanece secreto y no hay ni una sola diligencia en el último año, todavía más extraño. Que de pronto se decida, justo con una tormenta de corrupción del Partido Socialista, que se levante el secreto sin que haya habido ni un solo acto judicial que lo haya justificado, ya la tripleta ya no es que sea extraña, que hace que levantes todas las cejas y no las socialistas. Sí, la verdad es que yo hablando con muchos jueces están espantados, o sea, esa es la palabra, están espantados cómo se ha podido permitir tener una investigación, la que sea, a quien sea, da igual, 7 años bajo secreto. O sea, esto es una anomalía, esto es una barbaridad enorme, porque durante, tú puedes permanecer, dejar algo bajo secreto, pues un mes, varios meses, porque si se saben las diligencias que quieres practicar, se pueden malograr y entonces para eso está el secreto de sumario. Vamos a hacer una entrada en registro, pues no lo podemos anunciar, tiene que hacerse bajo secreto y una vez se hace la entrada se levanta el secreto. ¿Qué justifica 7 años de instrucción normal, una instrucción normal de ir pidiendo informes a los Mossos, a la UCO, no sé qué, que esté 7 años sin que lo sepan las personas que están siendo investigadas? Pues obviamente esto es una barbaridad, es una anomalía, que yo me temo que va a tener al final esta investigación las patas cortas precisamente por esto, y también... O sea, que se vaya a argumentar violación del principio de defensa. Efectivamente, totalmente, y que se pueda anular el caso precisamente por este, no te voy a decir error, o sea, es una anomalía que no se entiende directamente. O sea, déjame que escuchemos a Pedro Sánchez, porque yo cuando escuché esta frase, y luego hago un comentario sobre las fechas, porque recuerden lo de los 7 años, a ver si encuentran un paralelismo con otra cosa que ha durado 7 años por ahora. La corrupción generalizada y sistematizada que hemos visto en el caso Montoro o en el caso Kitchen, de la instrumentalización de la policía para perseguir adversarios políticos u obstruir la acción de la justicia, o la utilización del Ministerio de Hacienda y de todo el Gobierno para legislar en base al cobro de comisiones, como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018. Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito. En el año 18 no acabó ni la red de prostíbulos y saunas de la que este señor se lucraba a través de su mujer. Pero déjeme que diga una cosa, o sea, nos habla de cobro de comisiones ilegales. Desde el año 14 está acreditado el cobro de presuntas comisiones ilegales. Ven, o sea, como yo sí estoy sometido al imperio de la ley, yo tengo que meter el presuntas, pero por lo visto Pedro Sánchez no tiene que decir presuntas. Es una cosa maravillosa que demuestra la aplicación del artículo 14, igualdad ante la ley, entre una persona como él, superpoderoso, y personas que nos dedicamos a trabajar y a desarrollar nuestra labor profesional. Desde el año 14 están acreditadas determinadas cuestiones sospechosas en materia de cobro de comisiones en las obras públicas que rodean al Partido Socialista, ¿vale? Y que este señor nos hable de que se ha terminado el qué. Que se ha terminado el qué Tramacoldo, que se ha terminado el qué rescate, que se ha terminado el qué mordidas, que se ha terminado el qué obras públicas, que se ha terminado el qué cátedras. Dios bendito. Bueno, vamos con los datos, 2 pantallazos muy rápidos, lo que aparece resumido en ese sumario que hemos descubierto que llevaba 7 años secreto. Les decía yo antes, lo de los 7 años. ¿Qué coincide con 7 años? El mandato de Pedro Sánchez. Entonces yo, este tipo de cosas, oigan, ¿lo han mantenido secreto? ¿Por qué? ¿Para ser utilizado en un determinado momento? No lo sé, me lo pregunto. Bueno, vamos allá. El juez apunta a una operación sistemática de influencia política y legislación bajo demanda del sector gasista. Perdón, déjenme que les explique una cosa. Vamos a ver. Si se hubiese instruido bien, deberían haber llegado a más conclusiones. Lo digo porque algunos de los que estábamos mirando lo que pasaba sabíamos que esta petición de legislación bajo demanda no se limitaba al sector gasista. Entonces no sé muy bien qué tipo de instrucción se ha realizado o si iban a tiro de oída, ni siquiera a tiro hecho, y hayan parado porque ya tenían algo que poder sacar en un determinado momento. Bien. 2. Se investigan delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, este le sonará, sí, este lo tiene también la mujer del presidente, falsedad documental y negociaciones prohibidas. Venga, tercer dato, el despacho habría cobrado entre 7,8 y 11 millones de euros entre 2008 y 2015 por parte de empresas del sector energético, gasistas y renovables. Aquí cuidado porque aquí podría haber habido algún tránsito extraño de información, petición a través de alguna empresa y que efectivamente habría tenido una legislación ad hoc. Pero bueno, dicho todo eso, vamos a la cronología. 2006, Montoro funda el despacho, ¿vale?
2008, se separa de él formalmente. ¿Por qué decimos formalmente? Porque le traspasa las participaciones a su hermano, muy formalmente, ¿vale? Mucho más formal que lo que es la separación. 2011 al 18, aquí entraríamos en el periodo Moyar, ¿por qué? Porque es al que alude esa instrucción judicial. Durante su segunda etapa como ministro de Rajoy, el bufete habría diseñado leyes a medida para clientes. 2018 a 2024, la investigación transcurre en secreto, el sumario se desvela parcialmente en 2025. Fíjense en este pequeño detalle, ¿vale? Montoro lo funda en el 6, en el 8 ya se ha separado formalmente, del 11 al 18 es cuando se empieza a operar, pero la parte principal habría estado, en el 11 gana las elecciones, noviembre del 11, el Partido Popular, entre el 12 y el 13. Desde el 12 y el 13 hasta el 18, anda que no se han pensado comenzar con la investigación, vale. Y el último informe del caso tiene 1 año y habría permanecido secreto. Es decir, el último movimiento que se hace, la última diligencia, el último informe, correspondería al año 24. Saltamos 1 año hasta ahora y durante todo ese tiempo nadie había movido nada. Ni actuaciones judiciales, ni diligencias, ni informes, nada de nada. Pero se mantiene secreto. ¿Por qué? Si se ve que no hay nada, que se abra el secreto o que, manteniendo el secreto, se cierre el caso. No se toma esa decisión. Si se ve que hay algo potente, tendrían que haber pedido más investigación, ¿no? Es lo normal. Y si lo levantan, lo tendrán que levantar porque consideran que ya se ha cerrado esa instrucción o tienen el material suficiente como para hacer pública ya una parte. ¿Por qué? Porque ya no va a haber riesgo de nada, de destrucción de pruebas, de aviso a determinadas personas. Entonces, ¿por qué habían mantenido durante 1 año el secreto sin hacer absolutamente nada? Curioso, ¿verdad? Y les repito esta historia. Desde el año 12-13, que son los principales años de legislación supuestamente ad hoc, hasta el 18 no se comienza la investigación. Curioso, mucha prisa no tenían, ¿no? Y en el 18, les repito, quien llega al poder es Pedro Sánchez, fruto de una moción de censura. 16 de julio de 2025, Montoro y numerosos altos cargos son imputados. Miguel Ángel, los tiempos son muy extraños, muy extraños. O sea, vamos a dejarnos de historias y repito, yo no le escatimo nada de gravedad, no sé si penal, pero desde luego política, nada de gravedad a lo que hacía Cristóbal Montoro. Pero dicho eso, los tiempos son muy extraños y tienen un tufo a lo que todos estamos pensando. Los tiempos son muy extraños, Carlos, y sobre todo también el dato que tú decías ahora, ¿no? O sea, que son 18 tomos de sumario, que el tomo 18 recoja informes del año 2024 y que eso sea lo último que hay en el sumario y sin embargo en el 2024 no se levanta el secreto de sumario y ahora estamos en julio del 25 con informes del año pasado, pues eso no es normal. Normalmente cuando se levanta un secreto de sumario, pues el sumario está actualizado quizás hasta hace 2 o 3 meses de la investigación y eso pues está en un tomo abierto que todavía no se ha cerrado y que por eso no se ha dado trasladado a las partes. Pero claro, que el tomo 18 sea del año pasado, es el último al que se ha tenido acceso, porque el tomo 19 todavía se está haciendo, eso es muy extraño. Y como digo, tampoco tiene mucho sentido pues la determinación que tuvo el juez, porque él comienza esa investigación en el año 2018 porque mientras se está investigando otro procedimiento se encuentran unos correos electrónicos que son el germen del caso Montoro. Yo, según los jueces que he consultado, me dicen, por mucho que lo esté investigando él, si esos presuntos hechos delictivos nuevos no tienen nada que ver con el procedimiento que él está investigando y tienen lugar en otra ciudad distinta, lo que tendría que haber hecho el juez es mandarlo a los juzgados de instrucción de esa ciudad o incluso, si era tan grave, haberlo remitido incluso a la Audiencia Nacional. Es que eso es una cosa que llama mucho la atención. ¿Por qué se investiga esto en Tarragona? Porque se lo queda por orden del juez. Porque le da la gana. Porque él está investigando el procedimiento, se encuentra los correos y se queda el caso. Y lo que tendría que haber hecho es... ¿Qué procedimiento estaba investigando? O sea, otro procedimiento económico, del que de repente una de las empresas que están salpicadas por el caso Montoro se incautan unos correos y en esos correos de repente dicen, anda, ¿y esto? A ver, voy a ser malo, ¿vale? Mi estilo. Vamos a ver, si en otro caso alguien, por lo que sea, deposita una información, unas grabaciones, unos correos y aparece eso, se podría haber forzado esta situación. Se podría haber forzado la investigación, pero no tendría por qué habérsela quedado este juez. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy intentando ver de qué cabeza puede salir que un caso que se desarrolla por una legislación ad hoc de un despacho que está en Madrid y que acaba afectando a un gobierno, que es el gobierno nacional y por lo tanto está en Madrid, acaba en un juzgado de Tarragona. Entonces, claro, si es la derivada de otro caso en el que se está investigando y de pronto, plaf, aparecen unos correos, hombre, a lo mejor es que han aparecido, plaf. A eso me refiero. Claro, quiero decir que mecanismos, tú lo estás diciendo, hacer. ¿La justicia tiene mecanismos para que ese juez no se tenga que dar ese caso? Claro que los tiene. Claro. De hecho, este caso no debería haber permanecido allí. Eso es lo llamativo. Entonces, ¿por qué se lo quedan? Porque no se lo deberían haber quedado. Efectivamente.
Es tremendo. Todo lo que rodea a la publicación de este caso, el hecho de que las últimas diligencias sean del año pasado y se les impute ahora, cuando se levanta el sumario, hombre, si ya tenías sospechas en 2024, lo normal es que hubieras abierto en 2024 y hubieras imputado los delitos a Montoro en ese año. También es muy llamativo lo que estabais diciendo, cómo si grandes sospechas de lo que estaba pasando con Equipo Económico ya las teníamos en 2013 y aquí eran constantes las campanas, las lucecitas de alarma que se levantaban y que íbamos investigando, íbamos tirando del hilo, íbamos tratando de confirmar, de poder publicar. Muchas de ellas se quedaron en el tintero porque no fuimos capaces de tener certezas suficientes, pero campanas oíamos constantemente. Y en aquel momento, en aquella época, no se hacían. Y fijaos si tenemos historia de legislación económica de Cristóbal Montoro como para que hubiera habido sospechas sobre Equipo Económico. Es que Cristóbal Montoro puso en marcha una amnistía fiscal donde, pues yo creo que es lícito pensar que, viendo las sospechas que hay sobre Equipo Económico, yo creo que más de uno contribuyente con negocios en el extranjero, algunos de esos pececitos que decía Montoro que hay que ponerles un cebo para que vengan, porque si no los pececitos se van a otro lugar, pues le haya dicho, oiga usted, si usted quiere regularizar su situación, pues quizá el mejor despacho que puede usted coger para que le asesore sea Equipo Económico. La persecución a la que sometió Cristóbal Montoro a los contribuyentes en el ejercicio de sus responsabilidades como ministro de Hacienda también podía invitar a más de un requerido a alguna empresa a la que le hubieran abierto una paralela o una investigación fiscal. Yo creo que también recibiría más de una de estas empresas el consejo de acude a Equipo Económico, que en Equipo Económico, como tienen relación con el ministro, es más fácil que tengas un trato más favorable para que digo que se me ocurre. A lo mejor hemos oído campanas en esa dirección y no las hemos podido demostrar, pero que eso ha estado pasando 2012, como decía Carlos, en el momento en el que toma mando en plaza el señor Montoro, con el despacho ya montado desde 2006, evidentemente que esos años eran muy fuertes y no se abrió ninguna diligencia de investigación en aquel año. Hasta 2018 no sucede y ahora es cuando se publica. Si se demuestra su culpabilidad, debería pudrirse en la cárcel. Pero, desde luego, todo lo que rodea a la puesta en marcha, a la publicación, al teatro que ahora estamos viendo, llama muchísimo la atención. A ver, Bolaños, por si había alguna duda, que estaban esperando algo a lo que poder agarrarse en materia de corrupción, aquí lo tienen. Respecto al caso Montoro, dejemos trabajar a los tribunales. Es unos hechos presuntamente muy graves, pero la investigación judicial tiene que avanzar y tiene que ser la justicia quien determine cuáles son los hechos y cuál es la gravedad y los posibles delitos que se hayan cometido en relación con esos hechos. Pues hala, ahí lo tienen. Es que yo creo que está fuera de duda, todos estamos de acuerdo, es un escándalo, es un caso gravísimo. O sea, es que el problema es que el gobierno nos intenta a quien se deja manipular, intentando equiparar pues que todos los casos de corrupción, que ya perdemos la cuenta de Pedro Sánchez del Partido Socialista, es lo mismo que un caso de Montoro. Bueno, no tiene nada que ver, no, ni cuantitativa ni cualitativamente. Eso no significa que el caso Montoro, o sea, si te pones a leer el sumario, pues es escandaloso, ¿no? Que un hombre que tenía su despacho de abogados, que luego llega al gobierno, que de repente empiezan a salir normativas de empresas que han acudido casualmente al despacho que él fundó y que se ven beneficiadas de las normas que aprueba Montoro del gobierno. O sea, si te pones a pensar, el caso es un auténtico escándalo. Y lo peor de todo esto es que por ese error judicial enorme, este caso acabe siendo archivado y que Montoro se vaya de rositas con todos los presuntos delitos e irregularidades que pone en manifiesto el propio sumario. Bueno, pues vamos a preguntárselo a Luis María Pardo, que ya se han personado, que están también como acusación popular. Luis María, ¿cómo estás? Hola, Carlos, encantado de estar aquí con vosotros. Que habéis entrado ya también en esta historia, en el caso Montoro. Por cierto, Justicia Europa entra en esto. Ahora os criticará menos el Partido Socialista de cuando estáis en las instrucciones o estáis en las actuaciones como acusación popular en los casos suyos. Ahora sois santos, ¿no? Antes erais unos malvadísimos, ahora habréis pasado a ser buenísimos, ¿no? Me imagino.
No, no lo creo, no lo creo, pero bueno, tengamos esa confianza. Porque he estado escuchando atentamente y la verdad es que todas las reflexiones es que nos quitaría una coma. La única duda que a mí me viene es si todavía en el procedimiento, por la secuencia temporal de la que estamos hablando, casi un año, pudiera haber otra pieza secreta dentro del mismo procedimiento. Es una duda que me ha surgido. Que hayan dejado una parte secreta, ¿ok, Luis María? Y además esa parte secreta no tiene por qué haberse hecho pública, porque las partes secretas solamente se hacen públicas cuando hay el auto del levantamiento. He contabilizado 82 prórrogas judiciales. Esto, desde luego, no es normal. 82. 82 prórrogas judiciales en 7 años me parece que es una exageración, ¿no? Entonces, estaría muy mal que un caso de semejante envergadura terminase en una nulidad por una vulneración de la tutela judicial efectiva del derecho de defensa. Pero me surge otro interrogante. Aunque haya una pieza separada secreta, una vez que se levanta el secreto de sumario, ¿por qué inmediatamente no se ha puesto a disposición judicial a las personas investigadas? ¿Por qué no se han efectuado registros o no conocemos que se hayan efectuado registros en las sedes de esas posibles empresas? ¿Por qué no hay nada, Carlos? Porque hay un no, pues es una muy buena reflexión, porque nosotros estábamos reflexionando hacia pasado, pero efectivamente, una vez que deja de ser secreto, es cuando tú puedes tener todo el instinto de destrucción de pruebas. Lo lógico sería que antes de levantar ese secreto hubiese habido una diligencia de entrada en el despacho, de llamación, de citación, o sea, de llamada, de citación, algo con lo que intentar mantener el material probatorio o conseguir más. Claro, me parece que además es oportuno y racional que cuando un secreto, además de esta envergadura, que estamos hablando de 82 pruebas, 7 años, se levante una vez que se haya procedido a la detención o a los registros de las múltiples sedes de las personas jurídicas que se hayan investigadas y de las personas físicas. Creo que hay casi 30 y tantas personas y luego hay 6 empresas. Pero es que no se ha hecho nada. Entonces, la verdad es que sorprende mucho este caso y también sorprende que el Partido Socialista lo esté intentando equiparar a toda la cloaca que tiene respecto de los casos de corrupción, porque para mí no se puede equiparar, estamos en casos diferentes y sobre todo los casos de instrucción del Partido Socialista se están instruyendo, yo creo que de manera bastante rápida. En cambio, este caso, pues desde hace 8 años, estaba ahí y no sabemos el por qué. No, y luego lo que dices es totalmente cierto. O sea, escuchar a Bolaños, que acaba de librarse de una imputación porque el balón ha pegado en la escuadra y ha salido un poquito para allá, en fin, ¿qué quieren que les diga? Claro, yo empiezo a analizar los casos de corrupción del Partido Socialista y es que me salen 3 códigos penales enteros. O sea, desde prostitución, aparecen saunas, aparecen rulos de dinero, aparecen sistemas de blanqueo en República Dominicana, aparecen material necesario para salvar vidas que se estrangulaba y se cobraban comisiones, me refiero a mascarillas, EPIs y demás, me aparece cobro presunto de mordidas en obras públicas amañadas, es que aparece de todo, casos hidrocarburos, licencias concedidas. Dices, yo esto lo voy a comparar con un caso que lleva bajo secreto 7 años y que no ha habido ninguna actuación en el último año. Dice, pues compárelo usted porque los demás no lo vamos a hacer. Es raro, Carlos. La verdad es que si tuviéramos que hacer un análisis jurídico, es raro, es anormal, no es lógico, y lo que eso va a generar son dudas a la sociedad de respecto del por qué se ha tenido durante 7 años ese caso en secreto y por qué no se han realizado investigaciones justo cuando se ha levantado el secreto. Ahora, yo sería cauto y esperaría a ver qué va a suceder, sobre todo en el mes de septiembre, con esa instrucción y sobre todo con los investigados. Y si hay una pieza secreta adicional que desconocemos. Bueno, muchísimas gracias, Luis María, un placer, como siempre. A vosotros, un saludo. Un placer y muchísimas gracias. Nos vamos a ir al siguiente bloque. Pues no sé, que sigan insistiendo, que a lo mejor a la vuelta de verano resulta que nos libramos de este señor, de Pedro Sánchez. Les explicamos las novedades.